Muy buenos días, amables oyentes de esta tu estación tropical 99.3 FM. Es más que un placer que el Señor conceda en este día de poder compartir esta hora con cada uno de ustedes que están en sintonía de esta tu estación tropical 99.3 FM y también los hermanos que nos están viendo a través del Facebook. Así que los saludamos y los bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que una mañana fría, fresca, pero gloria al Señor que nos pudimos despertar para darle gloria a ese nombre que es sobre todo nombre. Así que bendecimos a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana con tu programa Manantial en el Desierto. Dándole la honra a nuestro Dios, el cual nos permite estar aquí de nuevo con cada uno de esos amigos y hermanos que fielmente están en la sintonía de este programa que traemos domingo tras domingo de 9 a 10 de la mañana, dándole gracias a nuestro Creador que nos permite un día más y poder abrir estos micrófonos. Así que sean todos y todas bienvenidas a través de estos micrófonos y de esta emisora. Usted que quizás está ahí por no levantarse, si se levanta o no se levanta, porque hay una temperatura bastante fría. Así que por favor, si usted ha de salir hoy o tiene en su agenda alguna salida, o vístase adecuado como para la ocasión, porque está bastante fría. No se exponga
al gran frío que está haciendo, no exponga su cuerpo para que no sea enfermo, no se enferme. Así que es una recomendación nuestra. Está muy fría. Cuídese y cuide los suyos. Amén, amén. Así que bendecimos a la amable audiencia que está en sintonía de esta tu estación Tropical 99.3 FM, donde estamos aquí llevándote una hora de adoración, alabanza y también unas palabras que va a transformar tu vida, palabras que llenan, son palabras que nos fortalecen cada vez que nosotros escuchamos la palabra del Señor. Así que vamos a dar los saludos rapidito a los hermanos que están en sintonía. ¿Qué te parece, amor? Amén. Así es, hay muchas personas que están en la sintonía y aún los que no ponen nada, que están ahí medio en secreto, pero sí ellos están conectados a eso también. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, a los que nos llaman y a los que están en diferentes lugares, tanto aquí en Estados Unidos como los que están internacionalmente comunicados por medio de las redes sociales. Lo bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A los taxistas que también están en sintonía, los que están en su trabajo y los que están ahí en casita todavía, medio por levantarse, también lo bendecimos en el nombre de nuestro Dios. Así queremos hablar de nuestro hermano Nelson Núñez, su familia, hermano Fonso, también Carlos Santos, Carlos Esteve. Así que a cada uno de ustedes que están en sintonía de esta estación, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y queremos saludar también a mis hermanos, a mi familia, pero también a la familia internacional que siempre están en sintonía, nos reportan la sintonía a través del Facebook en vivo, Manantial en el Desierto. Así que queremos saludar a los hermanos de Argentina, tenemos una gran audiencia allá en Argentina, en Paraguay, los hermanos de Uruguay, Honduras, los hermanos de Guatemala, de Bolivia, las hermanas de Venezuela. También tenemos una vasta audiencia en México a través del Facebook, en Perú. Saludamos a los hermanos de Puerto Rico, República Dominicana, los hermanos de Brasil, Italia, España, de Ecuador, también Estados Unidos, en Haití, también los hermanos de El Salvador, en Cuba, también algunos escuchan, especialmente en Miami. Bendecimos los hermanos de Cuba también, una gran audiencia en Chile, y también los hermanos de Colombia y aquellos países que no hemos mencionado, también sean más que bendecidos en el nombre de Jesús. Y usted que lo está escuchando en esta hora no es por casualidad, sino que Dios tiene una palabra para ti que te va a alimentar el alma. Oye, cuando escuchamos la palabra del Señor es un refrigerio que viene en nuestra vida, porque es la palabra del Señor la que cambia, la que transforma, la que da vida. Y eso que estamos a hablar en breves instantes. Así que saludamos a cada uno de ustedes y también a algunos muchos taxistas que nos escuchan, amor, muchos taxistas. Te bendecimos, que Dios te dé un día de victoria hoy en el nombre de Cristo. Y que el Dios de amor, de paz y de misericordia resplandezca en sus hogares, en su vida, en su familia. Y los choferes de bus también. Los que van guiando, también los saludamos. Y usted también que lleva la emisora en su vehículo privado, también los saludamos que nos sintonizan. Y recordarle a esos hermanos y amigos que nos dejan su comentario por petición, por diferente oración. Les decimos que aunque no oramos aquí, pero sí oramos en la semana por cada petición que nos dejan, por cada comentario. Así es que manténgase confiando primero en el Señor, tenga la fe, la confianza en Dios, que Dios va a responder la oración. La palabra de Dios dice que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, cualquier cosa que pidamos al Padre creyendo en el nombre de Jesús, lo vamos a recibir. Así que sus comentarios que nos dejan aquella hermana de Argentina y aquel otro hermano que nos dejó su comentario, sí, hermano, lo tenemos presente, su oración, cada petición oramos para que Dios, conforme a su perfecta voluntad, resuelva cada una de sus situaciones. Y aquí estamos, unidos en el Señor para poder vencer. Amén, así que vamos entonces a continuar con otra adoración para ir calentando los aires, alabado sea el Señor, porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Así Gloria que a Dios. Vamos a escuchar esta nueva adoración. Oye bien, Él es mi respirar. Qué bueno es cuando podemos decir que nuestro Dios, que Jesucristo, es nuestro respirar. Gloria a Dios. Porque sin Él nada podemos hacer. Así que sígase gozando, amados hermanos, con esta tu estación Tropical 99.3 FM, la que está haciendo la diferencia. Disfrútenlo.
Gloria sea el Señor. Él es mi respirar. Qué bonito es cuando nosotros podemos decir que Él, Cristo, es nuestro respirar. Alabado sea el Señor. Así que es una bendición el poder amanecer un día más y decirle, Padre, gracias porque tú eres mi respirar. Mira qué aire acondicionado más grande tenemos, que la tierra entera está llena de su gloria. Y podemos respirar. ¿Por qué? Porque Él es nuestro respirar. Amén, así es. Porque todo somos en Él, nos movemos en Él y vivimos en Él. Es decir, que separado de Dios, nada podemos hacer. Así como dice la canción de nuestra hermana, somos propiedad de Él. Él es nuestro respirar, Él es nuestro aliento. Amén. Sin Él nada podemos hacer. El mismo apóstol Juan lo dice, nada, separado de Él, nada podemos hacer. Pues vamos a orar al Señor, dando gracias a Dios una vez más, el cual nos permite en esta ocasión poder traer alabanza, adoración, que limpian los corazones, que limpian el alma y aún limpian los aires. Amén. Porque esa palabra ministra, aunque las palabras cantadas son una adoración a nuestro Dios, y es una palabra, es una expresión, es una prédica, pero cantada. Amén. Por eso alabamos a nuestro Dios, y muchos salmistas, muchos adoradores se inspiran por el Espíritu Santo para cantar y adorar a nuestro Dios, como hoy nos inspira poder estar aquí adorando y exaltando a nuestro Señor. Padre, gracias por esta oportunidad el cual tú nos permites, Dios mío, poder abrir estos micrófonos y poder traer una palabra, Dios, de aliento, de sanidad, de transformación, de esperanza a la humanidad, a esa audiencia, Señor, que espera domingo tras domingo una palabra, que quizá, Dios mío, no sabe qué hacer, está desorientada, está en depresión, está deprimida, o quizá tiene un problema y no encuentra la solución. Y hoy tú nos has traído, mi Dios, para traer una palabra a esa persona, Señor, que necesita de ti. Aquella persona, Dios mío, que está esperando quizá algo, alguien que le dé una palabra. Hoy tú nos has convocado, hoy tú nos has comisionado, Dios mío, para dar esa palabra a aquella persona que está en la audiencia y en las redes sociales. Dios mío, que sea tú dando la palabra que ellos necesitan hoy, oír la palabra tuya, Jesús, porque nada podemos hacer si no viene de ti, Dios mío, si tú no pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y aquí estamos, Dios, agradecido de ti, dándote gracias por este hermoso día, por esta hermosa mañana, el cual tú nos inspira a alabarte, a glorificar y a bendecir tu nombre. Bendecimos la audiencia, damos esta palabra en el nombre de Jesús, dándote a ti todo honor, toda honra y toda gloria y todo poder. Amén. Gracias, Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Amén. Señor. Así que vamos entonces a entrar al tema, que Jesús es la vid verdadera. Gloria Porque a hay Dios. muchas vides, pero muchas no son verdaderas, son engaños, pero Jesús es la verdadera vid. Amén. Es el que sustenta su iglesia, el que quiere sustentar tu vida. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a entrar al tema de una vez, amor, para que Amén. Así es. ya aprovechar el tiempo, porque el tiempo corre rápidamente. Entonces vamos a leer, ¿qué te parece? Leemos a Juan Amén. 15, alabado sea el Señor. Es nuestra cita básica hoy, Juan 15, versículo 1 al 2. Y más adelante estaremos citando algunas citas que confirman y como apoyo y avalan Vamos a cada traducir. tema, amén, que traemos domingo tras domingo. Así es. Entonces leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que está allá me dice amén. Gloria al Aleluya. Señor. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Oye bien, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Wow. En el nombre de Jesús, Padre, su palabra, Dios sana. Así es. Entonces, cuando hablamos de vid, la vid es hablando lo que es en la horticultura, la vid es una palabra, es una planta. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, usa la vid como ejemplo, un ejemplo natural para darle una enseñanza a los discípulos, como hablábamos y leíamos en Juan capítulo 15, versículo 1 al 6. Entonces la vid es una planta trepadora de tronco retorcido con renuevos o ramas que llevan las ramas frutos, y estas hojas con hojas alargadas, flexibles y nudosa o nobulosa, es decir, que tienen, además de echar las ramas y tener las hojas, en sí llevan un poco más de fruto. Amén. Que es lo que la Biblia menciona el pámpano. Amén. Y tienen hojas alternas, pecioladas y grandes, en forma de diferente forma. Eso es lo que quiere decir, que son de diferente forma, manera, que no tienen un estilo solo, sino que son de diferente tipo o diferente especie. Son puntiagudas, echan flores verdaderas, echan rosas, echan racimo, que se transforman en uvas. El fruto de la vid es la uva. Entonces, si es grande la finca o el sembradío, recibe el nombre de viña, y si es pequeña, se llama viñedo. La palabra de Dios usa este ejemplo porque en Israel, en la antigüedad, en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, la vid representa al pueblo de Israel. Y cito al Salmo 80, versículo 8 y 9, donde el salmista David habla y hace referencia de esa viña. Y recuerda que en otra ocasión David le hace la propuesta a Nabot que le vendiera su viña. ¿Por qué? Porque en Israel, cuando el pueblo desobedece a Dios, que se olvida o se desvía de los estatutos que Dios le había prescrito, tomando como su siervo o líder a Moisés, y le da mandamientos, el pueblo se desvía tras la desobediencia. Entonces Jehová Dios lo compara como esa viña silvestre, sin cuidado, sin apoyo, sin sustento. Entonces esas viñas, cuando se dan o crecen silvestre, dando uvas agrias. Entonces así Dios compara al pueblo de Israel cuando desobedece. Eso lo confirmamos en Isaías capítulo 5. El capítulo 5 habla de Isaías completamente de ese proceso de cuando el pueblo desobedece a Dios, cómo se convierte en una viña silvestre, salvaje, sin cuidado, sin protección, porque ya sale de la mano o del cuidado exclusivo que Dios tenía para con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, entonces, el profeta Isaías y el profeta David prácticamente toman esa palabra que ya viene hablando de esa vid. Pero ¿cuál es esa vid en el Nuevo Testamento? Es cuando Jesús se manifiesta y es
sedimentado, es plantado en la tierra, cuando Juan en el capítulo 1, versículo 1:12, cuando dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todo lo que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando esa vid se planta en la tierra, cuando Juan en el capítulo 1, versículo 1 dice, y era el verbo, y el verbo era Dios, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Cuando Jesús se hace visible, que viene nacido de mujer, es cuando esa vid se planta en la tierra. En el Nuevo Testamento, la condición de vida pasa del pueblo de Israel a Jesús. Por eso es que Jesús mismo le dice a sus discípulos, hablando en Juan 15, versículo 1, y nos dice a nosotros hoy, yo soy la vid verdadera, porque lo que Israel y nosotros no pudimos cumplir, Jesús lo cumplió por nosotros. Por eso es que en lo espiritual, tanto el pueblo de Israel como nosotros en Jesús somos un pueblo tomado por Dios, lo cual nos indica que la palabra de Dios, que tanto Israel como nosotros somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el pacto que Cristo hizo de salvación a la humanidad. Es increíble cómo el Señor, oye bien, escoge esta situación para traer una enseñanza tan profunda y tan bonita. Así es. De la vid verdadera. ¿Por qué dice la vid verdadera? Porque dijimos anteriormente, hay vides que no son verdaderas. Así es. Parecen, es como usted ve las flores hoy, las flores que son ficticias, son igualitas, pero cuando usted le topa, son diferentes. Entonces, el maestro nos trae una enseñanza tan bonita y tan profunda. Él es la vid, oye bien, yo soy la vid. Sabemos que la vid es el palo, es el que sustenta, alabado sea el Señor, a los pámpanos. Así es. Entonces los pámpanos son es como una fruta cuando sale, vimos que es algo como un capullo, podríamos decir. Ajá. Y es lo que va saliendo y va creciendo hasta que das frutos. Entonces, esa es la vida del creyente. Nosotros cuando venimos al pámpano, o sea, la vid que es Jesucristo, nosotros como pámpanos, tenemos que crecer y dar frutos. Porque si crecemos y no damos frutos, entonces hay una consecuencia. O sea, hay consecuencias. Entonces el Señor hace esa revelación tan bonita de esa vid y esos pámpanos en esa vid, cómo van creciendo. Qué bonito es cuando una persona está buscando del Señor y tú le ves ese crecimiento, que va llenándose el conocimiento, de la sabiduría que Dios le va dando. Y entonces cuando esa persona empieza a crecer en lo que es en la vid, porque es Él, porque Él es el que sustenta, es como por donde viene la savia, que es la palabra, la presencia del Espíritu Santo en un creyente, en una persona que es un pámpano. Entonces, cuando nosotros somos un verdadero pámpano, injertado, plantado en la verdadera vid, los frutos se tienen que ver. Ahora, si no hay frutos, entonces hay un problema con el pámpano. Así es. Porque dice clarito, mira, bendito es el Señor. Yo soy la vid verdadera. O sea, les especifica, no la vid, porque la vid puede ser muchísimo. O sea, pues decimos como una raíz grande, puede ser cualquiera. Pero Dios no, yo soy la verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Oye bien, en la vid siempre, como está hablando, tiene que haber alguien que cuide eso, que es el labrador. Entonces, el labrador de la viña, de la vid, es el padre. Entonces, oye bien, bendito es el Señor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Por quién es que lo quita? El mismo Dios. El Padre. Porque Él es nuestro labrador. Porque Él es el que está mirando, cuidando su viña. Y si tú notas, amor, tenemos un trato directo con nuestro Dios. Wow. Y cuando tú leías que esa rama seca, que es cortada y echada al fuego, lo cual quiere decir que cuando en una planta hay una rama seca, eso tiende a podrir la madera y eso hace una guarnición de insectos que pudre la mata y hace echar a perder toda
el fruto. Amén. Por eso es que Dios manda a podarnos, a cortar todo eso. Y aún más adelante leemos que dice que es cortada totalmente. ¿Por qué? Porque cuando una persona no está dando fruto genuino de parte de Dios, el mismo Dios tiene que cortar eso para que no siga dañando a los que están dando los frutos buenos. Mira, cuando se pone, o sea, alguien está de guardia o de vigilante de un viñedo, que es donde están las vides, las uvas, no van a poner a una persona cualquiera, No. van a poner a alguien que sepa del asunto. Así es. Para cuidarlo. Entonces, como nuestros padres, oye bien, porque es de Dios, dice, y mi padre es el labrador. Es el labrador. Como Dios conoce, o sea, a cada persona, a cada corazón, y Dios sabe cuando un pámpano está dando fruto o no va a dar fruto. Así es. Entonces, como Él sabe que si se daña en la vid, vas a dañar, como tú dices, los otros pámpanos que están creciendo, entonces va a ser la matanza, o sea, va a ser un daño terrible. ¿Por qué? Porque vas a matar a muchos pámpanos. ¿Y qué hace el Padre? Como Él sabe en esto, pues lo quita para que no dañe a los demás, como tú estás diciendo. Así es. Esa es la sabiduría de nuestro Dios. Oye bien, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, en Cristo. Porque muchas veces queremos dar fruto por nuestra sabiduría, inteligencia. No, es en el Señor. Nosotros tenemos que dar fruto en el Señor. ¿Dónde? En su palabra, en quien obedeciendo a su palabra. Amén. Oye bien, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más frutos. Que lleve más frutos. Porque la viña no es para un lujo, es para dar frutos. ¿Y sabías que para nosotros poder dar frutos, tenemos que estar adherida y adheridos a ese árbol? Y dijimos que esa planta es Jesús. En Jesús nosotros tenemos vida. Ahora, si nos separamos de Él, no hacemos nada, estamos muertos. Por eso es que Jesús, y como Jesús caminaba por los campos, por las aldeas, había en el antiguo Israel, muchas viñas. Y la viña, Jesús hace esta comparación porque en el pueblo de Israel, tener una viña era una posesión apreciada, era algo como una posesión que era parte de sustento. Era parte de sustento, pero también era como parte de una promesa de ellos recibir esa porción como esa fuente de dinero, de provisión para ellos. Porque si tú notas, la principal fuente de vida y de ingreso del antiguo Israel, y sobre todo en los medios del Oriente y el continente asiático, son las viñas. Sí, son dos fuentes, o sea, en la antigüedad eran dos fuentes que traían el sustento para la familia, que eran las lanas de las ovejas. Así es. Y las viñas. Entonces la viña se hacía en el vino. Ahora, quiero aclarar un pequeño paréntesis aquí, porque me han dicho muchas personas, bueno, que Jesús hizo vino y que, o sea, él tomaba vino, ¿no? Lo que pasa es que hay dos clases de vino. En la antigüedad, el vino de uva dulce era el jugo de uva hoy. Ahora, cuando ya era fermentado, entonces es que era el vino. Era el vino. O sea, nosotros llamamos jugo de uva, ellos le llamaban vino en aquel entonces. Entonces la gente se escudan de nombre, que Jesús bebía vino, que Jesús convirtió el agua en vino, en jugo. Era un jugo especial de aquel entonces. Y si tú notas, el símbolo de vino es gozo. Pero el vino que da Jesús, el que da Cristo, no es el vino tradicional que conocemos, el vino que Jesús nos da, indicando que esa vid que es Jesús, el vino que Él produce, nos da gozo. Es decir, la salvación se traduce como gozo. La salvación, cuando Jesús hace la comparación y trae a los discípulos y le dice de que Él es la vid, nosotros los pámpanos y el Padre Celestial, el labrador, lo que indica es que la salvación ya no es exclusiva para el pueblo de Israel. Ya en Jesús somos un pueblo, tanto los gentiles como el pueblo de Israel, somos un pueblo en lo que es
la parte espiritual. Nosotros, cuando Jesús tuvo el trato con ellos a través de el líder Moisés, hasta que Jesús no se había manifestado, pero ya vemos que en la antigüedad, en el antiguo pacto, ya Isaías y David venían hablando de esa viña, Claro. que era la representación de Jesús, que era el prototipo de Jesús. Por eso es que entonces Jesús le habla ahí en el libro de Juan, capítulo 15, y le dice a los discípulos, miren, ustedes ven esa viña, así como ustedes ven esa viña, yo soy la verdadera. La vid verdadera. La vid verdadera, lo cual no quiere decir que separado de mí ustedes nada de esos frutos que ustedes ven, y por eso no comparó, porque nosotros no podemos ser estéril. Nosotros tenemos que dar fruto, dar de lo que, si estamos adheridos a Cristo, tenemos que dar fruto. ¿Y cómo podemos nosotros dar esos frutos? Es tener una relación y estar conectado con Jesús para que nos conecte a la vida, a lo real que es el Padre. Por eso es que el Padre es el labrador. El trato ya es del Padre con nosotros por medio de Jesús, su Hijo. Eso fue lo que Él quiso dejarnos entender los discípulos. Yo soy la vid, sí, ustedes están adheridos a mí. Yo di mi sangre, yo hice el pacto por ustedes, pero quien trabaja directamente con ustedes es mi Padre. Mira, en el mundo hay personas que tienen tantos problemas con el tiempo. Dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Así Todo tiene es. su tiempo. Entonces, los pámpanos tienen el tiempo para empezar a germinar Todo. y crecer. Y también tienen un tiempo para dar frutos. Así es. Entonces, hay personas que quieren cosechar los frutos cuando los pámpanos apenas están saliendo. Todo lleva un proceso. Es una enseñanza muy profunda. En el tiempo no nos va a dar, pero es muy bonito. El pámpano que somos nosotros, tenemos que esperar el tiempo del Señor para dar los frutos. Ahora, si llega ese tiempo y no damos frutos, entonces es cortado. Porque lo que estás haciendo es un estorbo a los demás. Así es. O sea, es una enseñanza muy profunda. El creyente y el no creyente, porque el no creyente también tiene la oportunidad de ser injertado en esa vid, que es Así Jesucristo. es. Y también crecer y dar frutos. Lo que pasa es que para nosotros poder dar los frutos que el Señor quiere, tiene que haber que un sometimiento ¿dónde? A la vid. A la vid. ¿Por qué? Porque la vid es por donde entra el alimento, la savia, que recoge desde la tierra y es lo que nos alimenta. Entonces, si queremos dar frutos, como tú dijiste, fuera de esa vid, lo que vamos a dar, ¿qué? Frutos malos. Silvestre Y silvestres y salvajes. y salvajes. A nuestra manera, no a la manera de Dios. Por eso es que tenemos que seguir lo que dice la palabra. Entonces, oye bien, dice que pámpano es un brote verde, Ajá. blando, que tiene la vid, oye, cuando las hojas todavía no se han abierto. Que están como en capucho. Que es lo que conocemos. Le decimos un capullo, una cosita que va creciendo. Ajá. Así es la vida del creyente. La vida del creyente es como la vida, o sea, un niño cuando nace. Por eso Jesús dijo que tenemos que ser como niños para entrar a la reina de los cielos. Así es. El capullo va creciendo, nace, salen las hojas, empieza a crecer y después a dar los frutos. O sea, el ser humano nace, va creciendo, caminando y lleva un proceso hasta que también da los frutos. ¿Cuáles son? La familia, los hijos. Así es. Entonces Jesús lo que está diciendo aquí es bien sencillo. O sea, yo lo digo, fuera de mí, nada podemos hacer. podemos hacer. Porque aquí lo dice. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, porque tiene que tener alguien que lo sustente. El bebé no puede crecer solo si no le dan de comer, cuidado y alimento. Entonces, la vid que Jesús es quien nos cuida, es quien nos protege, quien nos sustenta, quien nos alimenta espiritualmente. Dice, si no permanece en la vid, o sea, el pámpano no puede dar fruto, no podemos dar fruto si no permanecemos en Cristo. Oye bien. Así es. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, si no permanecemos en Cristo, no hay fruto ninguno. Así es. Y lo importante es que así como en aquel entonces, esas viñas daban esos vinos y era parte del sustento de aquel entonces, aún todavía hoy.
Dios quiere que cada persona entienda que estamos en esta tierra temporalmente. Y el Señor quiere que usted, que no conoce al Señor, se convierta en un pámpano. ¿Y cómo así? Que venga a Cristo. Porque fuera de Cristo no podemos hacer nada. Y todo lo que consigamos en esta tierra fuera del Señor es pérdida al final. Así es. No importa los bienes que usted tenga, las cosas, los placeres que usted disfrute en esta vida, sin Jesucristo es un pámpano fuera de la vida. Entonces el Señor quiere que injertarte. ¿Dónde? Amén. En Él, en Cristo, en la vid verdadera. Porque en Él, si tú vienes a Cristo, vas a dar frutos. ¿Y qué vas a recibir? Grandes cosas de parte de Dios que no conocemos todavía, pero que están plasmadas en la palabra, que son grandes promesas. Y algo que me llama la atención a mí de Jesús, cómo Él usa estos ejemplos prácticos A mí me encanta para dar una enseñanza a sus discípulos. Era lo que ellos conocían. Si tú ves, por ejemplo, en otras escrituras, en otros relatos bíblicos, Él usa lo que es la puerta, Él usa lo que es las ovejas, y ahora se traslada al plano natural. Y cómo Él le va tipificando cada cosa. Y usa este relato tan bíblico sencillo, tan sencillo, pero con una tremenda pero enseñanza. con una profunda enseñanza, porque ahí entran muchísimos temas que tú puedes elaborar y decir, y eso que nosotros hemos tocado parte de todo lo que significa, porque si comenzamos a desglosar en Dios cada función de la raíz, del tallo, de la rama, del tronco, en lo espiritual, porque Jesús tomó este relato bíblico basado en algo natural, pero con su buena enseñanza. Espiritual. Entonces recordemos que en Israel, en la antigüedad, abundaban las viñas, como hablábamos anteriormente. Para los judíos de ese entonces, una viña era uno de las posiciones más preciadas, y la promesa de que dispondrían para siempre de los frutos de la vid era un símbolo de seguridad y prosperidad y recompensa. Eso lo podemos leer en Isaías 65:21, que así Isaías lo declara también, refiriéndose a lo cual que nosotros cuando venimos a Cristo, a esa vid, nosotros vamos a tener seguridad, vamos a tener confianza, vamos a tener prosperidad en cuanto a lo espiritual, pero también en cuanto a las posesiones que tenemos, porque en Dios las posesiones son buenas, lo Amén. cual es permitido por Dios. Por eso Dios utiliza esta ilustración, y Jesús, tomando a sus discípulos, lo lleva al plano natural para dar una enseñanza espiritual. Así como todavía necesita una rama para que lleve fruto, necesita un trato especial, necesita ser apodada, necesita ser acondicionada y necesita ser alimentado y esperar el tiempo para cosechar o dar ese fruto. No es a lo loco. Eso no es, porque cuando comenzamos a hacer las cosas fuera del tiempo de Dios, es lo mismo que cuando se coge una cosecha antes del tiempo, los frutos no son buenos. No. Son agrios, no te saben bien, son malos, no te aprovechan. Es algo natural. Aún la mujer, si da a luz a un bebé antes de tiempo, hay problemas. Entonces el Señor lo que está hablando aquí es que para nosotros poder dar frutos, tenemos que estar en la vid, que es Jesucristo, el que nos sustenta. Pero que tenemos un Padre que es el labrador, que está pendiente, porque Él quiere que todos llevemos frutos. Amén. Entonces, Así si es. estamos en la vid y no damos frutos, entonces hay un problema serio. Entonces, amor, cuando quizás los oyentes que nos escuchan, ¿pero qué es lo que es fruto? En cuanto a lo espiritual. Vamos a aclarar eso, sí. Los frutos en cuanto a lo que es espiritual se refiere, es todo lo que le trae gloria a Dios. Fruto es todo lo que hacemos conforme a la voluntad de Dios. Fruto es permitir que Cristo viva
y se manifieste a través de nosotros a las personas a quienes Dios ha llamado. Es decir, con nuestras vidas, aunque no hablemos, estamos dando que evidencia, los frutos de que realmente Dios mora, habita, está en nosotros. Y si Jesús está en nosotros, tenemos que proyectar todo para la gloria de nuestro Dios y que glorifique a Dios. Así es. Está muy bonito, el tiempo no nos alcanza, pero oye, ¿cuándo es que un pámpano no da fruto? Estamos hablando ahora en el ámbito espiritual, en el creyente. Así es. Es toda persona que se ha apartado del Señor, que se ha apartado oye bien, de la vid. Aunque esté ahí, ya su raíz ha sido cortada. Amén. Entonces, ¿cuáles las consecuencias? ¿O son las consecuencias? Dice ahí que será cortado y echado al fuego. Y eso sí es triste. Hay dos consecuencias. Entonces, el evangelio es algo muy hermoso y muy bonito, pero también necesita de una responsabilidad que no es muy grande. Simplemente obedecer a lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque si estamos en la vid y no damos frutos, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a ser cortados. Ahora, la vid es Jesucristo. Oye bien, sustenta el mundo entero. Usted tiene la oportunidad de ser parte de este viñedo tan grande que el Señor está preparando en esta tierra. Usted tiene parte, hoy usted que quizás no conoce al Señor o que usted dice yo pertenezco a una religión, bueno, está bien, respetamos eso, pero queremos aclararle que Jesucristo no vino a establecer una religión. Él vino a establecer una relación de Dios con el hombre. La religión ha sido inventada por el hombre para llegarse a un Dios. Así es. Porque hay muchas religiones que hablan de muchísimas cosas que son muy ajenas a lo que es la verdad bíblica. Entonces, Jesucristo, Él es la vid, pero Él quiere que tú seas pámpano, que tú y yo seamos pámpanos, que seamos esas personas que vamos a reconocer quién es la vid, quién es el Cristo de la gloria. Porque hay un Padre que está mirando todos tus actos, y lo mío también, no solo nuestro, está mirando a cada ser humano, y Dios quiere que tú que me estás escuchando venga a ser parte del pámpano. No del fango, no, pámpano, del capullo que vas a nacer. Vas a tener un nuevo nacimiento a través de Jesús. ¿Y cuáles son los beneficios de un nuevo nacimiento? Es vida eterna con nuestro Padre amado por toda la eternidad, recibiendo las promesas que están en su palabra. Por eso estamos hablando de la vid verdadera, de los pámpanos y el labrador que es nuestro Dios. Para nosotros dar esos frutos a los cuales tú te refieres, para que estos frutos funcionen así, que le demos la gloria a Dios y que sea